A ver, estamos grabando ya. Bien. Colegas, buenas tardes entonces. Gracias. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a la clase de la semana número 2 de la materia de formulación y administración de proyectos en salud. Déjenme compartirles pantalla para que podamos revisar el contenido de la clase del día de hoy, que vamos a estar revisando de alguna forma eh, el, los temas que ya ustedes han estado viendo en el contenido que les dejé en el aula virtual. Am, Solo déjenme confirmar si estamos grabando. Sí, estamos grabando. Muy bien. Entonces, hoy, esta semana, pues, nos compete revisar el tema de qué son los proyectos en salud. La semana pasada Eh, les dejé en el aula virtual información sobre el análisis de situación como punto de partida de los proyectos de salud. Hoy vamos a estar revisando este tema. Vamos hoy tenemos esta agenda para el día de hoy. Esperamos que en 5 minutos ya hayamos cerrado la parte de bienvenida a todos los colegas y las colegas que están con nosotros. Vamos a revisar un poquito, una media hora, nos vamos a dedicar a revisar los contenidos de esta semana para que reafirmemos algunas cosas, si tienen algunas dudas, algunas preguntas. A las 2:35 vamos a revisar, vamos a tener una pequeña actividad que vamos a hacer todas las clases que estamos, porque me interesa que Me conozca habla. el grupo, tenga conocimiento acerca del tema de igualdad y el enfoque de equidad de género. Así que vamos a ir haciendo durante cada clase unos 10 minutitos nada más. Voy a mostrarles un material y me gustaría intercambiar con ustedes pues algunas ideas para poder tener claridad en realidad de qué significa este tema y deshacernos de todas estas ideas erróneas en el marco de la igualdad y la equidad de género. Esto lo vamos a hacer todas las semanas. Espero yo que nos dé el tiempo. Luego vamos a hacer una revisión de los temas de los grupos y voy a sondear por dónde van. Sé que todavía tenemos tiempo para poder finalizar o entregar el trabajo del análisis de situación que ustedes están haciendo, pero quisiera sondear un poco cómo van los temas de los grupos, que me cuenten un poquito en qué es lo que están pensando y bueno, hacer una revisión, una toma de pulso, digamos, por ahí. Ahí ya un poquito, unos 15 minutos antes de cerrar, pues vamos a estar revisando ya las actividades de esta semana, qué es lo que hay que hacer, cerrando fechas próximas para poder tener toda claridad sobre qué es lo que se viene. Y para las 3:30 pues estar cerrando y que ustedes puedan tener estos 10 minutitos para poder eh, descansar, tomar agua, cafecito, ir al baño, lo que sea, y puedan empezar su siguiente clase. Así que bueno, vamos a comenzar para el día de hoy. ¿Alguna sugerencia respecto a la agenda? ¿Quisieran ver algo ustedes ahora adicional a esto o les parece bien que vayamos por esa línea? Quiero ver, una, dos, tres, no hay sugerencias, listo, vámonos entonces. Tenemos que aprovechar hoy el tiempo bastante. Objetivo esta semana, bueno, me gustaría para esta semana que La ustedes tuvieran... pierdo. Sí, perdón, adelante, doctor, adelante, sí. Fíjese que solo que se le escucha como un gran eco, no se logra escuchar bien su voz. Ok, vale, muy bien, gracias por decirme. Déjenme corrijo ¿será que tengo algún tema de feedback aquí con algo? Deme un segundo. Vamos a ver. Hola, hola, corríjame ahora, doctora, si me escucha mejor, por favor. Ya, doctor. Ya está listo, Mucho va. mejor. Le agradezco mucho, doctora, su aporte, porque esto es muy importante que haya un buen sonido. Muy bien, entonces, les decía, el objetivo para esta semana es que ustedes puedan tener una visión general y sólida de los conceptos y los principios fundamentales relacionados con los proyectos en el ámbito de la salud. Yo voy ahora a hacer un repaso por
así muy brevemente por el material que les compartí. Pero sobre todo resaltando aquellas cosas que a mí me parece que pueden ser de mayor utilidad para ustedes a la hora de poder trabajar con el tema de proyectos. Vamos a hacer una visión general porque esto lo vamos a ir desglosando en cada una de las semanas que se vienen. Y vamos a tratar de tener un tiempo más dedicado a la cuestión del análisis situacional, que esa es la parte que a mí me interesa mucho porque es justamente de lo que va la tarea de esta semana. Así que nos vamos a estar tomando el tiempo para profundizar en esto. Esto es información que ustedes ya lo tienen, contenidos para esta semana, identificación de análisis y necesidades en salud, que objetivos y metas en proyectos de salud, que también es un tema que en esta semana lo abordamos así muy superficialmente, en otros momentos ya se abordan un poquito más, aunque hay una alusión bastante importante al tema de objetivos de desarrollo sostenible. Eh, También la planificación y el diseño en proyectos de salud, las diferentes etapas que vamos a estar viendo a lo largo de estas 10 semanas. Algo sobre evaluación de proyectos, que también es un aspecto importante. Vamos a ver un poquito hoy, hoy día el ciclo de proyecto para poder identificar dónde va cada uno de estos elementos. Los tipos de proyecto en salud, que brevemente se tocan ahí, nada más para que tengamos una idea de lo que suponen, y algunos elementos clave que yo considero que son claves para que ustedes puedan tener proyectos de salud exitosamente implementados. Am, bueno, vamos a empezar con algo de proyectos en salud y con alguna definición así muy breve de de estos proyectos, y es que se definen como estas iniciativas planificadas y organizadas. El primer concepto o primeros términos que a mí me gustaría destacar en esta definición es que son planificados y organizados y tienen como objetivo abordar problemas y desafíos específicos en el ámbito de la salud para brindarles una solución efectiva, que es el otro término que me gustaría resaltar. Esto hace la diferencia entre una investigación y un proyecto. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos un poco de esto? La investigación quiere descubrir por qué las cosas suceden o cómo las cosas suceden, pero un proyecto necesita o tiene en el corazón de su intención darle una solución efectiva a eso que nosotros ya conocemos y que sabemos por qué y cómo sucede. Entonces, darle esa solución efectiva a través de, y aquí viene la otra parte importante de la definición, de la participación de múltiples actores alrededor de las personas beneficiarias finales. Y aquí esto es importante porque los proyectos de salud no son acciones aisladas que desarrolla una sola persona, sino que o una sola instancia, una sola institución, sino que se necesariamente por la misma conformación de los temas de salud se entrelazan con otras instituciones, con otras organizaciones, con otros actores locales, y es necesario hacer esa interacción, pero coloca en el centro a las personas beneficiarias finales, porque la salud se materializa en la vida de las personas. Las condiciones de salud se materializan en la vida de la gente. Entonces, es la gente la que forma, digamos, el núcleo de las diferentes acciones que tienen que ver con esa solución que estamos buscando a través de un proyecto de salud. Entonces, son temas que no debemos perder de vista, ¿verdad? En el sentido de que el proyecto no solamente va a ser construir un hospital, o no solamente va a ser construir un sistema de agua potable, o no solamente va a ser desarrollar un módulo de fortalecimiento de capacidades para los funcionarios y funcionarias de salud, sino que tiene una intención que debe estar reflejada en el beneficiario final, y es abrir una oferta de servicios adicional a la población, que la población cuente con un sistema o con el servicio de agua potable, segura, de agua segura, ¿verdad? Y constante, este,
que la población reciba un servicio cálido, un servicio de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, hay que centrar esta parte de los proyectos en los beneficiarios finales. De ahí se derivan estas dos características importantes. Uno es la multidimensionalidad, porque ya lo hemos abordado en la clase pasada, que decíamos los proyectos de salud se tocan con múltiples áreas sociales, económicas, ambientales, de seguridad, etcétera, en donde la intervención que nosotros vamos a hacer en un proyecto va a tener una relación con todos estos espacios, con todas estas áreas, digamos, que conforman la vida de un sector eh, o de un país. Y la otra es intersectorial porque el proyecto debería idealmente verse nutrido de los esfuerzos de diferentes sectores, porque ya sabemos, si nosotros queremos hacer un proyecto para la reducción de los casos de dengue en el lugar, pues necesitamos la participación de las familias, necesitamos la participación del sector educativo, necesitamos la participación del sector privado porque seguramente ellos tienen o generan algunas condiciones que pueden ayudar o no a controlar el tema del dengue, etcétera. Entonces, el sector académico, porque posiblemente vamos a necesitar que haya una medición, un seguimiento o una investigación respecto al vector, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de sectores que también se involucran en los proyectos de salud. Entonces, me gustaría hoy que nosotros quedamos o enfocáramos en esta definición de proyectos de salud, centrarnos en la planificación y la organización, ¿verdad? Para un trayecto que inicia y finaliza y que en su trayecto lleva múltiples actividades también planificadas y organizadas que busca soluciones efectivas, que busca la participación de múltiples actores y que además está enfocada en beneficiarios finales, ¿verdad? Personas, sobre todo eso. Um, ¿Alguna pregunta, alguna duda en relación a esto? ¿O estamos bien, jóvenes? Vamos, muy bien. Listo. Si tienen preguntas, aportes también que quieran hacer o cuestionamientos que quieran hacer, sin ningún problema pueden levantar la mano y yo les doy la palabra. Ah, perdón, adelante. Perdón, tengo aquí a Elizabeth, doctora Chanchan. Sí, adelante. Sí, con eso que usted decía, el hecho de que también la población se tenía que involucrar en el desarrollo de los proyectos, eso me parece que es muy importante por el hecho de que a veces las poblaciones se acostumbran a que los proyectos los desarrolla un ente externo y no los ven como algo que ellos mismos están participando, ¿verdad? Sino que es como que nosotros necesitamos eso, entonces alguien nos lo va a hacer, pero el empoderar a la población y que ellos estén como sabedores de que todo lo que se puede lograr con el aporte de ellos mismos, por las necesidades que ellos mismos plantean y la colaboración de todos los entes que están en esa misma comunidad, eso hace que también se preocupen porque ese proyecto sea como perdurable, ¿ve? Y sostenible, porque cuando ellos no lo ven como algo de ellos, entonces es como que se le presta como menos cuidado, entonces siento que eso sí es un punto bien importante, el poder enseñarle a la población que eso también depende fundamentalmente de ellos porque nace de ellos. Gracias, doctora Chanchan, muy importante. Adelante, doctora Rivas, luego comento. Sí, mi aporte va bien relacionado a lo que la doctora está diciendo, que es lo de la responsabilidad compartida que mencionaba el documento, que creo que es la única manera en la cual tanto es responsabilidad de las personas que inician el proyecto, así como la doctora decía, pero principalmente de la comunidad, que son las personas involucradas al 100, ¿verdad? Y eso genera a que ellos tengan como una capacidad para darse cuenta y tener como la responsabilidad de cuidar su propia salud, ya que cada uno de nosotros es responsable de nuestra propia salud y no depender, como decía la doctora, de entes externos que vengan a solucionar los problemas que podrían ser resueltos principalmente por ellos mismos. Gracias, doctora. Doctora Rivas, miren, la verdad es que creo que ustedes han tocado un tema bastante crucial.
por dos elementos. Uno es porque definitivamente están en toda la razón de que la participación de la comunidad va a ser un aspecto fundamental en la solución de problemáticas cuando se plantean a través de la realización de un proyecto. Eso me parece a mí determinante y coincido con usted en ese tema. Yo quisiera nada más hacer, digamos, como esa acotación de que de que el proyecto debe facilitar también las posibilidades de participación de la población, ¿verdad? Ese tiene que ser un aspecto porque si nosotros queremos que la población participe, al final debemos haber hecho el punto de partida, creo que lo menciona la doctora arriba, desde la población, ¿verdad? O sea, partir desde el sentir de la gente para eh, poder hacer que cuando nosotros estemos implementando el proyecto, la gente está enganchada, digamos, con ese tema, está vinculada con ese tema y lo siente propio, lo siente suyo, tal y como ustedes lo han planteado, doctoras. Entonces, va a ser muy importante que el proyecto destaque cómo yo parto de un sentir de la población, ¿verdad? Cómo parto de eh, una idea de la población para poder avanzar en ese tema. Y ahí hay diferentes niveles que vamos a nosotros observar en la realización de los proyectos, sobre todo en aquellos casos en donde la población posiblemente no considera necesaria una intervención de tal cosa. Y quizás haya que tener acciones más encaminadas a poder despertar este interés. Pero bueno, vamos ahora con la doctora Coto, adelante. Paola. Gracias, buenas tardes. Sí, siguiendo la línea de la doctora Chanchán y la doctora Rivas, también creo que la participación de la población es importante en estos proyectos porque además los proyectos deben de estar enfocados en realmente ser aceptados por esta misma población. ¿Verdad? Nosotros sabemos que la cultura juega un papel fundamental para que la gente acepte o no acepte realizar ciertas actividades. Y para eso necesitamos su participación, porque de eso va a depender que tengamos, bueno, genere el impacto que estamos deseando en esta misma población. ¿Qué hacemos? Y yo quiero aprovechar este comentario que hacía Paola. ¿Qué hacemos si la población no está interesada en participar? ¿Cómo sacamos adelante la tarea si nosotros decimos, aquí tenemos este problema de salud pública que es realmente muy importante, está robando vidas, pero la gente no le para bola a la cuestión? ¿Qué hacemos? Neftalí, adelante. Bueno, parte de la participación ciudadana activa en cuanto a la implementación de los proyectos, creo que viene desde el momento de la planificación de los mismos. Y tiene que ver con el mismo hecho de concientizar a las personas para que un problema que posiblemente un ente externo está visualizando, pues cree la conciencia en la población de que en realidad sí se trata de un problema. A partir de eso, pues se comenzaría al diseño del mismo, y también la participación ciudadana implica la sustentabilidad de las acciones que vamos a realizar, porque si no, el proyecto como tal va a quedar como una acción muerta aislada y no se le va a poder dar una continuidad, ya que la población como tal no va a tener la conciencia necesaria para darle un progreso permanente a las actividades. Lo que dice Neftalí a mí miren, me llama mucho la atención y ahorita voy, doctor Enríquez, me llama la atención porque hay un concepto ahora que se está trabajando mucho a nivel de cooperación internacional bueno, que ya no es nuevo el concepto, pero que ha tomado relevancia, que es el cambio de comportamientos. Ese tema está siendo muy fuertemente relevado por la cooperación internacional porque al momento todo se había enfocado mucho en su generación de capacidades, de leyes, de instituciones, etcétera, etcétera. Pero en realidad el cambio ocurre cuando hay un comportamiento, cuando hay un cambio de normas sociales, un cambio de comportamientos sociales. Ahí se genera la otra parte o la otra cara de la moneda, porque uno es la oferta y otro, uno es la demanda y otro es la oferta de los servicios en todos los espacios, pero tiene que ver mucho con el comportamiento, así como Neftalí decía. Sí, doctora Enrique, adelante. Buenas tardes a todos.
Sí, eso del cambio de comportamiento quizás es de lo más importante que hay que saberle vender al grupo que se va a beneficiar con lo que estamos nosotros sugiriendo. Porque como bien dice usted, uno como externo puede hacer el análisis, cuál es el problema, cuáles son sus indicadores, pero la población no ser conocedora. Y no es lo mismo solo llegar con el proyecto como simple beneficiarios que van a ser, sino que también que se empoderen del problema, que conozcan y saber qué pueden seguir haciendo ellos. Y sí, hay muchos ejemplos en el país sobre esto, que hasta que la gente no se apropia eh, de las circunstancias que pueden realmente generar ese impacto como sociedad, en colectivo o de manera individual, las brigadas médicas, por ejemplo, seguirán llegando y la gente solo seguirá llegando a pedir sus vitaminas y sus antiparasitarios. Pero si hay otras propuestas que puedan también hacer cambiar, sí comienzan los cambios y se comienzan a ver realmente que los proyectos sí pudieron tener un resultado que era el que esperábamos. Exactamente. Gracias, doctor Enrique. Está confirmando un poquito la información que decíamos y definitivamente ese discurso, esa conceptualización de si nosotros no estamos enfocados en cambiar la forma de ser de las personas o la forma en que miran un poquito algunos temas de salud, ¿verdad? Pues no se trata de ser o no ser, sino que de tener conocimiento y tener conciencia de qué es lo que debe ser para mí un buen hábito, ¿verdad? O una norma saludable. Y aquí, en este sentido, por ejemplo, en materia nutricional, porque ya las colegas nutricionistas, el colega nutricionista que nos acompaña, pues seguro, porque yo tengo mucho contacto con nutricionistas y hay mucho de eso en el medio, es decir, es que la gente no está consciente de cómo se alimenta, ¿verdad? No está consciente de que tal o cual cosa. Cuando se genera una conciencia, se genera un cambio. Así que bueno, gracias doctora y gracias a todos quienes participaron. Voy a seguir con la clase. Nada más perdón, doctora Montano, adelante. Sumar. Hola, Sí, adelante, sí. soy licenciada Ah, en nutrición. licenciada, perdón. No, Adelante. no hay problema. La verdad prefiero que me llamen por mi nombre, Xiomara. Listo, Sumar. Gracias. Solo que tenía algunas dudas Sí. con respecto a qué pasa con las poblaciones que dependen de otras personas. ¿Cómo se les va a presentar los datos o se va a concientizar una población dependiente? Ejemplo, personas con discapacidad o niños o incluso adultos mayores, entendiendo que la rendición de cuentas no va a ser directamente a ellos porque tal vez no existe la capacidad para poder recibir los datos e incluso ellos mismos poder llegar a solicitar las necesidades que tienen porque tal vez no pueden trasladar esas necesidades por la misma dependencia. Entonces, mi otra duda también es, ¿qué pasa cuando estamos trabajando con una implementación de proyectos o programas de salud pública, pero también quisiéramos tomar en cuenta como parte de la recolección de datos instituciones privadas que pueden tener, por ejemplo, este problema? Ejemplo, personas con discapacidad, pero quiero tomar una institución privada como base para el estudio, como información que forma parte del estudio. Gracias, Xiomara. Voy a escuchar a Berenice y luego le contesto. O si Buen Berenice día, tiene alguna doctor. respuesta también. Adelante, Berenice. Sí, solo tenía una pregunta con respecto a los comentarios que decían los compañeros, ¿verdad? Referente al término sostenibilidad, muy bonito, por cierto, que comprende, ¿verdad? Mantener el objetivo hasta el final del proyecto. Entonces, la participación, si nosotros la enfocaríamos a un sector público, siempre lo tenemos que enfocar. O sea, la participación ciudadana siempre tiene que ir ahí, hasta con respecto a la sostenibilidad. Sí. Ok. Bueno, gracias, Bernice. Voy a ahondar un poquito en lo que decía Xiomara. Me parece interesante, Xiomara, porque es un buen punto, en realidad, que hacemos con aquellas poblaciones que nosotros consideramos, y quiero resaltar en esa parte, nosotros consideramos que posiblemente no tienen capacidad
de responder o de ser sensibilizadas o de asumir algunas cosas. Vuelvo a remarco mis palabras. Nosotros consideramos, ¿verdad? Cuando usted se topa con poblaciones, siempre va a haber posibilidad de hacerles partícipes. No, nosotros, hay un elemento que yo creo que se lo dije la vez pasada, un eslogan que tienen las personas con discapacidad que decía nada para nosotros sin nosotros y nosotras, ¿verdad? Es decir, no se imaginen cómo me siento, pregúntenme, intégrenme en la identificación de la problemática y intégrenme en la identificación de la solución. Y eso aplica también para las demás poblaciones, todas las poblaciones. Hay metodologías para hacer partícipes a niños y a niñas o para conocer, por ejemplo, quienes son nutricionistas saben, por ejemplo, estos términos de aceptabilidad en la alimentación, por ejemplo, un tema muy importante en niñez y para nosotros también en el área médica es muy importante el abordaje que se hace con un niño o con una niña para poder indagar qué sienten, si les duele algo, si no. Y lo mismo con personas con discapacidad, ¿verdad? O sea, ¿qué hacemos si una persona llega a nuestra clínica o al servicio que nosotros demos y es sorda? Que ¿Cómo nos comunicamos con esta? Y llega sola, ¿verdad? Y nosotros, ¿cómo nos comunicamos con esta persona? Entonces, los proyectos deben contemplar esas metodologías de interacción. Va a haber algunas cosas, por ejemplo, usted me puede decir, sí, Mario, pero mire, estamos hablando de, por ejemplo, ahorita le voy a poner personas con una discapacidad fuerte, ¿verdad? Una discapacidad muy, muy, muy marcada. En ese sentido, se toman en cuenta siempre las personas cuidadoras, que son quienes están con ellos y con ellas y conocen más de cerca su realidad y es con ellas con quien vamos a trabajar más y con niños también y niñas que están en edades más pequeñas, edades más tempranas, mucho más tempranas. Entonces ahí se habla también con sus cuidadores y de hecho, aunque participen los niños, siempre es importante que las personas cuidadoras estén con ellos, su papá, su mamá o alguna otra persona. Xiomara, ¿usted quería decir algo adicional o aclarar alguna Sí, cosa? solamente para no quedar como que no considero que las personas con discapacidad de niños son totalmente dependientes. Tal vez me enfoqué mal la pregunta porque hay un índice, por ejemplo, de dependencia que se le realiza a las personas con discapacidad. Mi pregunta era exactamente en esa población que tiene un índice de dependencia fuerte, que es difícil para ellos también, incluso para la persona con discapacidad funcional o algunos con discapacidad mental, no van a tener problemas para la retroalimentación, al igual que muchos niños. Pero creo que va a ir dirigido, como usted mencionaba, a los cuidadores justamente de esas personas. Mi otra consulta era lo de involucrar instituciones privadas en proyectos públicos Sí. que tienen similares problemas, aunque la institución sea desde lo privado. Gracias, Xiomara. Solo voy a darle a la doctora Enríquez que quería decir algo. Margarita, ¿usted quería decir algo en este tema? Perdón, creo que usted lo respondió, Ya. doctor, Eras, con respecto a lo de los cuidadores. También la ley, tanto de personas con discapacidad como de adultos mayores, retoman ese tema sobre los responsables, sobre los tutores legales, que hacia ellos son los que recaen las indicaciones y quienes van a dar cuenta de lo que uno les está expresando y educando. Muy bien, gracias, Margarita. Xiomara, entonces, bueno, primero, gracias por hacer la aclaración que usted quería hacerle. Siéntanse en libertad siempre de poder hacer todas las aclaraciones que ustedes quieran, pero también cuenten con que yo no voy a asumir que ustedes no saben o tal, sino más bien que quieren confirmar. No voy a asumir que están equivocados, aquí todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Así que a veces yo puedo hacer preguntas también que van encaminadas a detonar una discusión. Entonces yo lo puedo tomar de esa forma también, así, pero de verdad que gracias por la aclaración. Instituciones privadas, sin problema, acuérdense que estamos hablando de salud pública. No es pública la salud porque tiene que ver con el sector público de ¿cómo se llama? Gubernamental o estatal. Tiene que ver porque es público, porque es la población, ¿verdad? Está encaminada a la población. Así que ustedes pueden sin ningún problema abordar un problema de salud pública con una instancia académica, con una instancia de gobierno, con el sector privado, con empresas del sector privado, con la población sin intervención de otra instancia. Es decir, pueden hacerlo porque es público precisamente por eso.
Y por último, y voy a seguir ya ¿cómo se llama?, avanzar en este tema, lo que decía Berenice, la participación ciudadana como elemento de sostenibilidad, sin duda, creo que es un tema que ustedes deben darle mucha relevancia. Cuando ustedes hagan un proyecto que va dirigido a la mejora del desarrollo de la población y han incluido los elementos de participación, esos son cuando les pregunten por sostenibilidad, uno de los temas que pueden sacar es decir, mire, la sostenibilidad del proyecto está en el cambio de actitudes y comportamientos. Obviamente deberán sustentar, ¿verdad? ¿Por qué razón están hablando de un cambio de comportamiento y cómo lo van a demostrar? Pero puede ser un elemento importante. Bien, gracias a todas por los aportes. Voy a ir ahora rápido y voy a abrir espacio para preguntas hasta más adelante para poder avanzar en el tema. Terminología importante en los proyectos de salud y que vamos a estar viendo durante todo este tiempo: basarse en la evidencia, un elemento fundamental para no ir nosotros con lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos que es bueno para la gente o la genial idea que se me ocurrió para poder, ¿cómo se llama?, solucionar la problemática. Enfoques participativos, que es lo que estamos hablando, sostenibilidad, también hemos hablado de eso, desarrollo sostenible, particularmente el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que es la agenda de desarrollo sostenible que los países han acordado a nivel global para poder avanzar en estos objetivos, indicadores, metas también que se tienen. Este trabajo que ustedes van a hacer particularmente me interesa mucho que identifiquen con qué objetivo de desarrollo sostenible está vinculado el análisis que ustedes están haciendo. Eso es muy importante. El enfoque de género, que también lo vamos a estar revisando a lo largo del curso. La interseccionalidad, es decir, como una persona tiene diferentes perfiles de su fotografía. O sea, yo puedo tener una persona, yo soy un hombre de adulto mayor, pero que además tengo una discapacidad. Entonces, son dos áreas que se intersectan, o tres, porque soy hombre y tengo determinadas características en el ciclo de vida en que me encuentro. Soy adulto mayor, digamos, pero también tengo una discapacidad, entonces tengo otro tipo de acciones que debo ir considerando. Entonces, solo ahí hay tres áreas que se intersectan y que hacen que el grupo poblacional al que yo pertenezco tenga determinadas características que debo considerar a la hora de desarrollar o diseñar una propuesta de intervención en un proyecto, ¿verdad? Igualmente, nosotros vemos, no es lo mismo hablar, si yo les digo, vamos a hacer un proyecto para niños y niñas, ¿verdad? Para la salud de niños y niñas. Ok, entonces me lo voy a llevar a diferentes secciones de su vida, ¿verdad? O características de esta población de niños y niñas, porque no es lo mismo que le diga, ok, son los niños y las niñas de Leslique, ¿verdad? Ah, no son o les digo, son los de niños y las niñas de la Miramonte. Ah, es son dos escenarios diferentes. La localización de la población es un elemento importante, ¿dónde está? No es lo mismo que les diga niños y niñas que saben leer y escribir o de séptimo grado o de noveno grado, por ejemplo. Son problemáticas que están viviendo diferentes o momentos de su vida diferentes. O que les diga, no, vamos a ir a hablar con niños y niñas, el proyecto es para niños y niñas que han sido víctimas de quemaduras, o niños y niñas víctimas de violencia sexual, o niños y niñas con una discapacidad. Esas características se entrelazan porque van a ser una característica principal, que es la niñez, y otras condiciones alrededor. O si le digo niños, o le digo niñas. Son diferentes poblaciones. Entonces, ¿cómo se intersectan estas cosas? Nosotros debemos considerarlo. Yo les voy a estar preguntando, porque en algunos casos dicen, miren, vamos a hacer esto la vez pasada teníamos un proyecto sobre un sistema de agua potable en una comunidad, les decía yo, y cómo van a trabajar con las mujeres en el tema de sistemas de agua potable, ¿verdad? Del sistema de agua potable que ustedes van a hacer.
porque hay características importantes del grupo poblacional de las mujeres en la zona donde estaban, que era un cantón, no me acuerdo dónde, pero que tenía características propias, que era diferente a la que tenían los hombres. Entonces, voy a estar haciendo esas preguntas a lo largo que ustedes vayan desarrollando su proyecto para ver cómo consideran esas secciones o esas intersecciones, más bien dicho, de las diferentes condiciones de las personas. Intergeneracionalidad también, que tiene que ver con grupos de edades, ¿verdad? Cómo los grupos de edades interactúan entre sí y ustedes consideran esa lógica de las generaciones. La gobernanza del proyecto también va a ser otro término importante que vamos a ir viendo, la transparencia, el valor por el dinero, value for money, que es uno de los conceptos, por ejemplo, yo lo aprendí con los británicos, que era, ok, usted va a invertir en un proyecto, pero qué tanto eso está generando un cambio y eso es valioso para el cooperante, va a decir, yo voy a invertir $100,000, pero el dinero está bien utilizado, ¿no? Que son elementos que se entrelazan con lo social, pero que vienen de lo financiero, y también los temas de inclusión, ¿verdad? Que tienen que ver mucho con esto de cómo el famoso eslogan de la Agenda 2030 que dice, sin dejar a nadie atrás, ¿verdad? Cómo incluimos a todo el mundo en el desarrollo y cómo ustedes con sus proyectos se aseguran eso. Etapas de ciclo de vida del proyecto que lo vamos a estar viendo más adelante. Partimos de la identificación de necesidades, el análisis de situación, que es lo que nosotros estamos haciendo justamente en estas 2 semanas. Después vamos a pasar al diseño del proyecto, a ver cómo lo vamos a diseñar y dejarlo bien pensado. Nuestra materia va a llegar hasta estos 2 pasos, pero va a considerar la planificación de los siguientes pasos también, que es la implementación del proyecto, el monitoreo y evaluación de esta implementación y al final un cierre y una transferencia. Es decir, esto va a estar considerado dentro del diseño del proyecto y lógicamente para aquellos que han manejado proyectos, por ejemplo, saben de que eh, todo lo que se identifica, se diseña, se va a implementar, se va midiendo si esto va funcionando o no va funcionando, que es el monitoreo de evaluación, y al final el proyecto finaliza, cierra y si se tiene contemplado, se transfiere a algún espacio. Entonces, eso. Tipos de proyecto, ya más o menos ustedes ya lo sabían, este es parte del material que les compartí en la clase virtual, que es proyectos ya pueden ser de prevención de enfermedades, de atención médica, de investigación en salud, de educación en salud, etcétera. Es decir, hay una serie de proyectos que se pueden hacer en salud. Ahí se los dejo yo. Elementos clave, ya lo hemos estado viendo, participación y colaboración, ¿verdad? Que es que la población participe de verdad en la elaboración del proyecto. Eso tiene una enorme ventaja y es que la población se engancha. El gran reto que supone la participación es que la población demanda en esto. Cuando nosotros involucramos a la población y le decimos, mire, fíjese que vamos a hacer un puente, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que en mi maestría nos fuimos a una comunidad en La Libertad y les dijimos, mire, vamos a hacer un puente o cuál es la necesidad de aquí. Y le preguntamos en la comunidad cuáles son las necesidades. Nosotros íbamos en la cabeza que íbamos a ver algo de salud pública exclusivamente y tal. Pero ellos dijeron, no, queremos un puente, y queremos un puente, queremos un puente, ¿verdad? Y ya está, bueno, fuimos con los tutores y miren, quieren un puente. Bueno, quieren un puente, un proyecto para un puente. La cosa es que teníamos esa demanda de la gente, ¿verdad? O sea, al final la hicimos partícipe, pero ¿qué pasó con ese puente? Al final adoptaron ellos. Nosotros obviamente no hicimos el puente, ¿verdad? Pero adoptaron la carpeta del proyecto para ir a gestionar los fondos con la municipalidad. Y entonces, ellos sí estaban pendientes de estas actividades que se hacían de participación en el diseño del proyecto. Monitorear y evaluar, ¿verdad? Es decir, seguirle la pista al proyecto, cómo va, no es que empezó, lo dejo y voy a volver a ver el proyecto o cómo me imaginé el proyecto hasta el final, sino que voy haciendo un seguimiento de cómo ha evolucionado. Para eso se hacen indicadores, se establecen metas temporales, personas responsables, medios de verificación, etcétera, una serie de cosas que se van colocando en el documento proyecto que lo vamos a ver.
Comunicación y difusión también, que es importante para el éxito de un proyecto, que la gente esté clara de qué se trata el proyecto, que esté sensible a los objetivos del proyecto y que la comunidad se pueda movilizar en torno a estos objetivos, ¿verdad? Entonces, va a ser muy importante el proyecto también destine recursos inclusive para poder hacer una buena campaña de posicionamiento del proyecto. Eso va a ser muy, muy, muy importante y ustedes deben valorarlo. Y por último, la ética y responsabilidad social, ¿verdad? Que ya sabemos que tiene que ver mucho con hacer lo correcto en el momento correcto por las razones correctas en el proyecto. Es decir, que nosotros no podemos tocar fondos, no podemos beneficiar a personas de una manera ilícita en el proyecto, etcétera, etcétera, sino que tenemos que hacer nuestro proyecto de forma adecuada. O no podemos hacer acciones discriminatorias dentro del proyecto o permitir que estas pasen y obviarlas. O, oye, qué sé yo, tengo mi proyecto es de prueba de una nueva vacuna en la comunidad tal, ¿verdad? O sea, ok, este rollo tiene que ver mucho con ética. ¿Hay un análisis ético en relación a este tema o a otros también, ¿verdad? Entonces, son elementos claros. Quiero ver un poquito, entonces, no sé si hay alguna pregunta en tema de proyectos y si no pasamos a la parte de análisis. Del análisis situacional en salud y si tienen preguntas me van diciendo. ¿Qué es lo que, qué es lo que intenta el análisis situacional en salud? Yo les dejé un montón de información ahí en la clase virtual, pero hoy quiero darles algunas preguntas clave que son importantes para los análisis situacionales. Porque el análisis situacional no es solamente agarrar información y ponerla junta en un documento, sino que tiene una intención de comunicar algo, de convencer algo. Y esa es la primera parte que ustedes tienen que tener clara a la hora de que hagan un análisis de situación en salud. Primero es, asegúrense de estar conscientes de que es el punto de partida de su proyecto. Si ustedes no saben dónde están parados y qué es lo que quieren hacer, no van a poder hacer una propuesta de proyecto. Hagamos la analogía, aquí la mayor parte son personal que trabaja en el ámbito clínico, entonces hagamos una analogía. Cuando yo recibo una persona en mi consultorio, yo necesito hacer un análisis de su situación. Eso se llama diagnóstico, ¿verdad? Voy a diagnosticar, voy a ver sus signos vitales, pero también voy a hacer una examinación de su historia clínica y además le voy a dejar algunos exámenes y necesito ver la evidencia, ¿verdad? Cómo está. Y además voy a revisar otras pruebas de gabinete, que si necesito mandar una radiografía o una ultrasonografía o una resonancia, lo que sea, ¿verdad? Entonces, con todos estos elementos, yo hago mi análisis de situación de la persona. Y en el proyecto es lo mismo, ¿verdad? Porque para mí eso va a ser la base para poder medicar, recetar o establecer un plan de mejora de vida de esta persona, ya sea porque le quiero mejorar su estado nutricional o le quiero mejorar su salud en su parte respiratoria o endocrinológica o neurológica, etcétera, donde sea. No puedo ir y que alguien me venga a decir, mire, ¿y yo qué puedo tomar para el dolor de cabeza? Espérese, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a hacerle todo el análisis y a partir de eso le voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Entonces le voy a dejar mi proyecto de cómo voy a mejorar lo que usted quiere hacer, ¿verdad? O mejorar su forma de vida. En los proyectos es lo mismo. Parto de conocer la información que hay en relación a la problemática y de ahí yo voy a partir para diseñar mi receta, mi proyecto. Entonces, hoy estamos nosotros en la etapa de identificar el diagnóstico. Cuando ustedes reciben algo, yo les puedo plantear un caso, ¿verdad? Cualquier persona, decirle, mire, fíjese que tengo un paciente de 25 años que ha tenido un dolor precordial, ¿verdad? Y entonces me pregunta, ¿y qué más? Y es hipertenso, no es hipertenso, tiene historia, está medicado, no está medicado, ha tenido algún antecedente, su familia tiene antecedentes de problemas cardiópatas, en su niñez tuvo algo, no lo tuvo, no sé qué. Entonces, esa parte de tener clara toda la información va a ser muy importante con esto. Entonces,
ya tenemos claro qué es el punto de partida, ¿verdad? Ya tenemos claro cuál es el área clave también que quiero analizar. Ese elemento es muy importante. ¿Qué es lo que yo quiero analizar? De todo el contenido, ¿cuál es mi foco? ¿Dónde me voy a enfocar? Yo estoy pensando ya a la hora de hacer el análisis situacional a dónde voy a dirigir mi proyecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero trabajar con un problema de residuos sólidos que hay en determinada comunidad. Quiero trabajar con un tema de infecciones gastrointestinales que se producen en esta zona. Quiero abordar un tema de cáncer en una población determinada. Entonces ya más o menos tengo un foco. Me voy a focalizar en esa parte para poder hacer el análisis de situación lo más cercano a eso. Vuelvo al ejemplo de la clínica. Cuando nosotros recibimos una persona en la clínica y dice, fíjese que me duele el estómago, entonces yo me focalizo ahí. No le voy a dejar, vaya, mire, entonces vamos a hacerle un electroencefalograma, oye, para ver qué onda, cómo está. No le dejo de todo, ¿verdad? Analizo el segmento que a mí me interesa, ¿verdad? Entonces, el análisis situacional también váyanse ustedes focalizando en la parte que están pensando que van a intervenir, dónde quiero centrar mi atención y qué es lo que quiero resaltar. ¿Cómo demuestro efectivamente que esa situación requiere una atención especial? ¿Cómo hago para poder decir en ese documento que yo voy a hacer, mire, aquí es donde más le duele y esta es la evidencia, aquí lo tengo? Al paciente le agarro y le digo, mire, aquí están sus exámenes. Debería estar en estos niveles y está en estos niveles, ¿verdad? Lo mismo con el proyecto, donde nosotros le vamos a decir, esto, esta es la situación que estamos identificando en esta población, en esta comunidad, en este departamento, en este país, y debería de estar de esta forma. O comparado con otros espacios, este está muy, muy, muy elevado los niveles que tenemos de determinado problema que nosotros estemos viendo. Entonces, en la situación debo demostrar con evidencia por qué es importante abordar ese tema, ¿verdad? Yo les recomendaría que cuando ustedes se dispongan a hacer el documento, estén seguros de que lo que ustedes han escrito responde a esas preguntas. No porque ustedes van a escribir la pregunta, ¿verdad? No van a poner la pregunta ahí, literal, ¿cómo demuestro efectivamente la situación? No, sino que narrativamente nosotros vamos a ir a decir, esta parte de cómo lo demuestro está aquí, en esta parte del documento y en este párrafo, ahí estoy diciendo yo cuáles son los temas clave, ¿verdad? Lo otro es, ¿cuáles son mis ideas centrales? Aquí tenemos nosotros también que identificar ideas claras de qué es lo que queremos, qué es lo que quiero hacer. Estoy hablando de enfermedades crónicas no transmisibles, ok, ¿cuáles son mis elementos centrales ahí? O sea, no, lo que yo quiero ver, quiero centrarme en la idea central que yo quiero dejar es que son en el sector donde yo voy a poner el proyecto, voy a desarrollar o diseñar el proyecto, hay muy poco acceso al tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles o a nivel nacional hay muy poco énfasis en la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles o que hay muy poco o que no hay suficientes medicamentos para poder mantener a las personas tal, o que yo quiero cambiar el concepto o un enfoque de medicamentos a un enfoque más de vida saludable, por ejemplo, y que se puede hacer porque hay evidencia que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Cuál es mi idea central o mis ideas centrales? Porque eso después van a convertirse en mi proyecto. Y lo otro es, miren, estoy dejando clara la idea. Porfa, consíganse a alguien de su familia o algún otro compañero y díganle, léeme este documento. Por favor, son 2 paginitas. Y creo que 3 son máximo los que hemos pedido. 3 paginitas, léemelo a ver si lo entendés. Y que le diga, mira, esta parte aquí no se entiende, no sé qué, ¿verdad? Estoy convenciendo al lector de la urgencia de abordar el tema, ¿verdad? Esta es una parte también que debemos cuidar, ¿verdad? Bueno, les voy a dejar esta guía, no lo voy a leer ahorita, ¿verdad? Pero sí les dejo una guía que es prácticamente el checklist que yo les puse ahí en el aula virtual, les he dejado el checklist, pero que básicamente son algunas preguntas que creo que ustedes podrían hacerse y verificar que esté la información ahí, ¿verdad? Porfa, decidí traerlo para acá porque en el ciclo pasado lo dejé ahí puesto y que no sé si lo leyeron o no leyeron, pero me da la impresión de que
de que no lo habían abierto para poder verlo. Entonces, hoy se los pongo aquí en la clase para que ustedes sepan de qué hay que leer esta parte. Yo les voy a poner la clase como siempre ahí, revísenlo. Y estas preguntas son clave. Diga, ¿se han identificado los diferentes sectores y actores que influyen en el problema de salud pública? Quiero ver mi documento, vamos a ver. Sí, aquí lo he puesto. Los sectores involucrados en la salud, en el problema son tales y tales y tales. Sí, está listo, check, ¿verdad? He mencionado las metas o indicadores de los ODS, quiero ver. No, no lo tenemos. ¿Y cuáles son las metas o los indicadores de los ODS? Veamos, abramos internet y veamos ODS relacionados con mi problema. Metas relacionadas, tales, tales, tales. Ok, entonces el proyecto se relaciona, o el análisis de situación se relaciona con el objetivo de desarrollo sostenible, número tanto, con la meta tanto y el indicador tanto. ¿Verdad? Eso. Entonces, se los dejo de manera de checklist para facilitarles el trabajo, digamos. Espero que se les esté facilitando. Yo. ¿Qué es lo que voy a evaluar en el proyecto? Perdón, en la tarea que ustedes me van a dar. Aquí se los dejo. También les dejé la rúbrica, pero se los pongo aquí por si acaso no lo abren o alguna cosa. Miren, los primeros dos, ortografía y redacción. Necesito el documento sin error de ortografía y sin error de redacción. Quiero que desarrollen esa habilidad. Nosotros no nos enseñan mucho, ¿verdad? A escribir cuando estamos en la carrera, ¿verdad? Ponemos, qué sé yo, acetaminofén 5, acetaminofén 120 mg, pleca 5 ml, 5 ml, B.O, C, y así vamos escribiendo. No escribimos, ¿verdad? Como médicos, sobre todo los médicos, no escribimos. Tenemos que acostumbrarnos a escribir y, por favor, en términos de proyecto, usted no puede presentar nunca un un documento o una propuesta que lleven errores de ortografía y redacción, porque eso es fatal y eso se descarta de inmediato. ¿Ya? No viene con esto, no, aquí no, no se ha prestado atención, no hay suficiente cuidado, digamos, para poder realizar la propuesta. Entonces, redacción y ortografía, porfa, revísenlo, ¿verdad? Yo les he puesto ahí, si tienen 5 errores, punto menos, ¿tienen cuánto? Punto menos. Así que le voy poniendo eso. Perdón, la extensión del documento, porfa, no excedan las 3 páginas de texto. Si ustedes quieren poner material en anexos, pónganlo. Pueden poner 10 páginas de anexos si ustedes quieren, pero texto solo necesito 3 páginas, nada más. Como máximo, si ustedes escriben menos y consideran que en menos han logrado poner la situación clara, pues nada, ya está, ¿verdad? Pero como máximo 3 páginas. Estructura y organización, como les dije, no he pedido una estructura yo y organización definida, lo quiero dejar que ustedes quiero verlos cómo lo ponen, si ponen una justificación, un contexto, una introducción, si ponen las causas principales de la situación o los elementos principales de la situación. Quiero ver si hacen conclusiones, si hacen recomendaciones. Quiero ver cómo ustedes escriben, ¿verdad? Así que esto le voy a dar un puntaje. El contenido es lo que más vale, ¿verdad? Le he puesto 3 puntos, ¿verdad? Quiero un análisis completo, fundamentado de los factores relevantes. Me van a decir, son 3 páginas, Mario. Estoy consciente que son 3 páginas. Está bien. No espero yo que haya un análisis exhaustivo en la cuestión, pero sí que dejen la idea clara. Quiero ver su capacidad de síntesis en este tema, pero también su capacidad de colocar contenido, ¿verdad? En esa síntesis. ¿Qué es lo más importante que quiero ver? Miren, hagan uso de la inteligencia artificial, pónganle usted ahí, mire, tengo 5 páginas, ¿cuáles son las ideas más centrales de mi documento? Se lo ponen usted ahí y que le diga, las ideas centrales que has puesto son esta y esta. No son exactamente las que yo quiero dar. ¿Cómo podría dar una idea de esto y esto y lo otro? Hagan uso de esas cosas que para eso son, ¿verdad? Para que ustedes, o si quieren, pónganlo allí y corrígenme la redacción de ortografía, como ustedes quieran. Lo que les pido es que no copien y peguen, por favor. No copien y peguen de inteligencia artificial. Yo uso mucho ese tema y yo sé cuando estamos usando ChatGPT o Perplexity o cualquier tema. Entonces, porfa, no copien y peguen. Investiguen investigación y uso de fuentes también, ¿verdad? Que citen. Originalidad y creatividad también es un elemento, lo van a ver consistentemente en los trabajos que le puedo ir dejando. Y puntualidad en la entrega, ¿verdad? También.
tenemos, aquí quiero un tema que les voy a comentar más adelante, en puntualidad. Bueno, creo que ya llegamos a las 3. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a todo esto que hemos hablado? ¿O algún comentario? ¿O aclaración que necesiten? Sí, doctor, adelante. Yo solo quería saber, doctor, si ahorita le podemos comentar cómo vamos con nuestro tema o más adelante vamos a tocar eso. Ya vamos ahorita con los temas. Vamos Ok. ahorita con los temas, sí. Gracias, doctor. Justo. Vaya, si no hay más, entonces seguimos porque ya estamos a las 2:56. Bueno, voy a saltarme estas preguntas que teníamos, voy a saltarme la cápsula de igualdad ahorita y vamos a volver más adelante. Vamos a priorizar estos temas de análisis de situación. Bueno, grupos de trabajo, ahí están. Estos son los que quedaron. Con el grupo G tenía una dificultad porque me quedaba de 4 personas. Lo dejé tal cual, ni modo, ¿verdad? Yo no soy muy amigo de dejar grupos de 4, pero está bien. Y coloqué a otro colega, creo que está en el grupo C, si no me equivoco. Bueno, si hay algún error me dicen. Si hay algún error me dicen. Voy a leer los grupos ahorita. En el grupo A está Leslie Mireya Cañas, Ramón Abelino Guerrero y Melinda de las Parribas. Que son las personas que tengo en el grupo. Grupo B, Alejandra Eunice Rivas, Ana Paola Coto y Neftalí Alexander Granados. Tengo ellos 3 en el grupo. En el grupo 4, creo que aquí hay un error, no sé por qué me suena que hay un error. Margarita Enríquez, Marta Julia Barrera, Jessica Delmira Romero y Paola Michelle Díaz Casco. Estoy bien, perdonen, me suena que tengo un error ahí. ¿O está bien ese grupo? Si me confirman del grupo C, ¿alguien? Perdón, doctor. Sí, nos está agregando a nosotros a la compañera que se incorporó por último. Sí, ¿verdad? Vaya, ok. Exacto, vaya, muy bien. Entonces quedamos bien así. Si no, gracias, doctora. Vamos a seguir más adelante. Norma Olivia Hernández, Patricia Portillo y Sonia Hernández en el grupo D. En el grupo E, César Uriel Miranda, Elvia Berenice Paredes, Xiomara Yamí Montán, en el grupo E. En el grupo F, Ana Gabriela Deras, Elizabeth Chanchan y William Alexander Raimundo, grupo F. Y en el grupo G queda Daniela Alejandra Pérez, Fátima Yamilet López, Hugo Parrales y Crisia Escobar. ¿Hay algo que corregir, colegas, en este grupo o todos están en sus respectivos grupos? Listo. Vale, muy bien, gracias entonces. Cualquier cosa, por favor, me van avisando. Pero esos son los grupos de trabajo que tenemos. Grupo A, quisiera que me comenten un poquito cómo van, de qué va el trabajo, cuál es el tema que ustedes han elegido para el análisis de situación. Adelante, alguno de las personas del grupo A. Sí, sí, adelante, licenciado Guerrero. Tengan todos muy buenas tardes. Pues hasta el momento, doctor, ya tenemos resueltas las preguntas que puso usted en el foro. Solo nos falta ya subir. El tema que vamos a estar trabajando es la prevención de enfermedades respiratorias. Bueno, analizando todo lo que ustedes han estado conversando junto con los compañeros, a veces yo en mi adentro consultaba por qué si damos tantas charlas, por qué si damos tantas consejerías comúnmente en cuanto a la prevención de las enfermedades respiratorias, porque siguen existiendo. Entonces, doctora Margarita tomaba un punto al principio, ¿verdad? Que tenemos que tener también la capacidad de convencer a las personas de que de lo que estamos haciendo está bien o que es lo correcto de lo que debemos de hacer, ¿verdad? Ah, también el aumento de lo que es el lavado de manos, hay que también recomendarlo abundantemente, el uso correcto de la mascarilla, porque también eso lo hemos dejado de al lado, sabiendo ahorita que hay un aumento de casos por COVID-19, además de eso, ¿verdad? La población más afectada en estos momentos no solamente hay una base, digamos, solo son niños o solamente son adultos mayores, ahorita es general la población, entonces por eso nos hemos enfocado en este tema, doctor. Muy bien, excelente, muy buena, mire, muy buena
Es un buen tema, va a ser bastante amplio. Luego el reto va a ser focalizar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a estar pendientes ahí. Leslie quería abonar algo, ¿verdad? El grupo también, grupo A, adelante. Sí, buenas tardes, doctor. Sí, yo siempre soy del grupo del licenciado Avelino. Sí, sí, sí. Igual, tomamos el tema la verdad que estuvimos discutiendo cuál tema seleccionar, pero vimos que siempre las giras son de las más comunes. Por ejemplo, ahorita son de las más comunes que hay junto con la gastroenteritis. Entonces, también parte importante en un proyecto es la promoción de la salud. Y hay que recordar que el fin de la promoción de la salud es que las propias personas participen en su autocuidado. Y creo que eso es una de las grandes problemáticas, que las personas no, o no es que no diga que no lo hacen, sino que no contribuyen al 100% o al menos un porcentaje alto. Por lo tanto, las enfermedades ahí siguen. Y si no, pues veámoslo cuando pasó lo del COVID. Habían personas, ¿cuántas no se fueron, que los policías se los llevaban porque no querían utilizar mascarilla? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que no hay un buen autocuidado y por lo tanto no, las personas no están participando en cuidarse a sí mismos. Entonces, nosotros lo tomamos muy importante, además destacar que las enfermedades respiratorias forman parte de la Agenda Nacional de Salud, como parte de investigaciones. Y recordemos que antes de llegar a un proyecto, primero se investiga. Entonces, por eso también lo tomamos como de suma importancia, como un problema de salud pública. Muy bien, perfecto. Gracias, Leslie. Solo les invito ahí, háganse la pregunta que decía el licenciado Avelino. ¿Qué es lo que ha fallado? Porque llevamos años y años haciendo campañas y no sé qué es lo que ha fallado, ¿verdad? Porque ya tendríamos que tener un impacto, ¿verdad? Y no necesariamente siempre digamos, finaliza esta historia o esta respuesta en que la gente no es la que no quiere, la gente es la necia. ¿Cuáles son las estrategias que hemos utilizado y por qué no están impactando? Bueno, listo, gracias, perfecto. Entonces lo anoto, prevención de enfermedad respiratoria. Muy bien. Sí, el grupo B, alguien del grupo B que nos quiera comentar cuál es el tema que van a analizar? Sí, bueno, nuestro tema como grupo B hemos pensado en el cáncer de mama Ujú, en pacientes básicamente del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. ujú. Tenemos un par de dudas porque no sabemos si nuestro problema lo podemos enfatizar básicamente a la institución o nos tenemos que guiar como a una zona geográfica como más amplia. Ujú. Ahí tenemos nuestra discrepancia, que todavía no queríamos escuchar su opinión. Mira, doctora, yo pienso que depende de cuál va a ser el proyecto que ustedes van a plantear, ¿verdad? El proyecto puede ir desde la mejora de las condiciones de las pacientes en el instituto, ¿verdad? O de la atención que reciben las pacientes en el instituto, ¿verdad? Que eso tiene una serie de acciones para desarrollar. O si ustedes van a proponer algunos elementos de prevención de cáncer de mama, eso automáticamente los lleva sin desvincularse, por supuesto, pero sí los lleva extramuros de la institución, ¿verdad? Sale del hospital. Si usted está planteando, no, fíjense que lo que hemos identificado nosotros aquí es que las mujeres no están teniendo la atención suficiente, ¿verdad? Porque no hay equipo suficiente, porque el tratamiento está desfasado, porque el personal no sabe cómo hacer detección adecuada, no están refiriendo, etcétera, etcétera. Si ese es el problema que ustedes analizan, por ahí va a ir el proyecto que ustedes diseñen. Pero si su rollo está más en que el cáncer se ha disparado a nivel nacional, tenemos muchas mujeres que tardíamente están consultando, el autoexamen no está, ¿cómo se llama?, teniendo el impacto que debería tener o ya no lo tiene, o no sé, alguna cosa. Se tiran afuera, pues entonces se van para afuera. Depende mucho de qué es lo que ustedes, hacia dónde ustedes han pensado enfocar el proyecto, así muy preliminarmente, porque sé que ustedes van a seguir ahondando en ese tema, pero si les pregunto hacia dónde están pensando enfocar un proyecto. Sí, la verdad que lo que estamos considerando como irnos como al abordaje también del aspecto educativo que involucra lo de la cantidad de casos de cáncer de mama que todavía prevalece en nuestra población, ¿verdad? Inclusive el aspecto emocional, ya que está, como el promedio de edad en la cual el número de cáncer de mama ha incrementado son mujeres
que todavía trabajan y por ende afecta su grupo social, su familia, su economía, todo eso. Ahí he pensado más o menos. Súper, me suena muy interesante el tema, me suena muy interesante, pero bueno, sí, no sé si respondí su pregunta. Aquí yo veo con lo que usted me está contando un componente comunicacional muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte que puede su proyecto orientar, digamos, con determinados temas muy claves o mensajes muy claves hacia la población de mujeres para prevenir el cáncer, ¿verdad? O fomentar la detección temprana. Puede ser. Bueno, así que bueno, listo, gracias. Grupo C, ¿quién del grupo C pudiera comentarnos por dónde va el tema? Si quiere yo. Adelante, doctor. Todavía estamos un poquito definiendo si será mantener o mejorar las capacidades funcionales de las personas adultas mayores por el efecto de la carga de las enfermedades no transmisibles que pueden generar discapacidad. Muy bien, por Entonces, ahí, ese es, digamos, el tema, personas adultas mayores ligadas al impacto que tienen las enfermedades crónicas no transmisibles que derivan porque básicamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible habla sobre la tasa de mortalidad de enfermedades crónicas no terminables, ¿cómo es? No terminales, ¿sí? Sí. Crónicas. Pero no se especifican mucho los objetivos de desarrollo con la discapacidad, pero sí hay un impacto alto en la funcionalidad entre más carga de enfermedades crónicas tengan ellos. Y al final el programa sería promoción en salud con actividades educativas, tanto de autogestión de cuidados por la enfermedad y de actividad física. Lleva un doble componente. Muy bien. Bien, está bien, suena bien. Vamos a ver en qué termina el proyecto, a ver en qué ustedes se están enfocando más adelante para poder hacer esas intervenciones. Un proyecto bastante retador, pienso yo, retador, pero creo que es un buen tema. Perfecto. Gracias, doctora. Grupo D, entonces. Buenas tardes, doctor, compañeros. Nuestro tema, pues, lo vamos a enfocar sobre todo a la prevención de las enfermedades bucodentales en el embarazo. Debido a que pertenecemos a diferentes áreas de la salud, pues tratamos de complementarlo y unirlo, y vemos de que hay bastante problemática al respecto de la salud bucodental. Entonces consideramos que la salud bucodental en embarazada merece una atención oportuna, temprana, continua y eficiente para poder lograr evitar otro tipo de enfermedades que se dan en la embarazada, como son las amenazas de aborto y las amenazas de parto prematuro. Y hemos observado que hay miedo todavía por parte de odontología de tratar ciertas enfermedades en las embarazadas que llegan con problemas dentales, y tenemos planeado enfocarlo a nivel del Ministerio de Salud, pero también estamos pensando ver si se podría hacer como combinado, porque también forma parte del Seguro Social, la atención hacia embarazadas, y hay bastante desconocimiento por parte de odontología, miedo, ¿verdad? A veces se deja de dar el manejo a las señoras que llegan con infecciones por no saber cómo se les va a manejar. Entonces, pensábamos enfocarlo hacia ese punto. Muy bien, entonces están pensando, digamos, en un proyecto que vaya encaminado a poder generar una disminución en esta incidencia de enfermedad bucodental en embarazadas, por ahí más o menos. Sí, doctor, porque fíjese de que a pesar de que ya tanto el ministerio como el seguro tienen un programa que toda embarazada tiene que pasar por odontología, yo más que me he enfocado ahorita en la consulta externa, he visto que ha habido una deficiencia para la atención de las embarazadas. ¿Por qué? Porque el personal es muy escaso. Yo inscribo embarazadas de 5 o 6 semanas, y odontología la cita la tienen hasta las 32 semanas, 30 semanas, porque me dicen, le inscribí en enero y la cita se la dejan para mayo. Entonces ahí, imagínense, tenga algún proceso, la embarazada de una periodontitis, un absceso o algo, una caries, puede conllevar a una complicación en el embarazo. Entonces queremos enfocarlo también como a la Muy bien. prevención
y evitar cualquier complicación en el embarazo. Vale, muy bien. Ahí nada más les voy a sugerir de que ustedes se imaginen el impacto final del proyecto. Cuando ustedes estén haciendo, hagan el análisis, está bien, me parece muy bien, un tema interesante que se puede hacer, pero les invitaría a que siempre estén en mente y al final del proyecto qué es lo que va a cambiar. Y eso es para todos, ¿verdad? Para todas y todos. La gran pregunta es, cuando yo termine este rollo, ¿qué es lo que habrá cambiado? ¿Cómo habrá mejorado de la parte inicial que voy a hacer en el diagnóstico situacional? ¿A dónde va a llegar? De tal forma que me van a venir a buscar, mire, Sonia, Norma, Patti, miren que ustedes la lograron, hicieron el proyecto y cómo ha cambiado, se nota la diferencia, porque ahora las enfermedades bucodentales, miren, en las embarazadas, es una maravilla, ya no existen, ya no están. Esa es la parte. Que no vaya su proyecto, ni el de usted, ni el de ninguna otra persona, a decir, miren, es que necesitamos más odontólogos, necesitamos más no sé qué, necesitamos más no sé cuánto, y eso es el proyecto, contratar más gente. O sea, al final, ¿cómo ustedes van a cambiar una realidad? Eso va a ser importante. Pati, adelante. Buenas tardes, doctor y compañeros. Tiene que ir de la mano de la educación hacia las embarazadas, porque si no educamos o no informamos bien a las embarazadas de las infecciones que pueda concebir al no tratarse, de ahí vamos a partir para que haya una mejora. Sabemos que, como lo han mencionado las doctoras, hay un aumento al no tratarlas, o sea, le están dejando las citas muy largas y ellas a veces también se corren el llegar al área odontológica, o sea, el mismo temor. Sé que los instrumentos que utilizamos dan temor a algunos, entonces todo eso afecta. Y siempre nuestro propósito, en este caso, la meta es lograr una disminución, tal vez no en el 100%, porque va a ser bien difícil hacerlo a nivel nacional, pero por lo menos empezar y disminuir un poco a nivel local, donde pensamos hacerlo. Muy bien. Acuérdense que el proyecto tiene que dejar un cambio, ¿verdad? Me parece la acotación que hacía Patti está bastante bien de decir, miren, no nos alcanza para hacer a nivel nacional, vamos a hacer tal. Aún ahí, ustedes tienen que demostrar que eso va a cambiar, ¿verdad? Que eso va a generar un cambio. ¿Cuál es el cambio que el proyecto quiere dejar? Ese va a ser el tema. Pero interesante también. Gracias por compartirlo, grupo. Grupo E, ¿alguien quiere compartir el tema? Grupo E. César, Berenice, Xiomara, ¿quién de los tres? Hola. Hola, adelante. Sería nuestro tema dirigido a las personas con discapacidad, porque entendemos que es un grupo que ha sido bastante invisibilizado y dentro de la salud pública, sobre todo los problemas de alimentación relacionados con algunas discapacidades afectan directamente la alimentación, sobre todo en cuestión de disfagia. Entonces, nuestro proyecto iría dirigido sobre todo a mejorar el estado nutricional de la población, que usualmente se encuentra subnutrida, sobre todo aquella población que es dependiente para la alimentación. Y esto sería a través de un proyecto dirigido para los cambios de texturas de la alimentación, porque en muchas ocasiones ellos tienen problemas incluso para deglutir agua, líquidos, y ese tipo de evaluaciones no se hacen o incluso institucionalmente no son evaluadas ni tampoco tomadas en cuenta. Y por esa misma falta de individualización es que el paciente con discapacidad usualmente cae en la desnutrición. Entonces, el proyecto es sobre todo a la educación de los cuidadores o más bien las personas encargadas de la preparación de alimentos y de la alimentación. Y la posibilidad también de trabajar de un manual práctico para, dependiendo del tipo de disfagia, poder determinar las texturas. Incluso también podría verificar la posibilidad de entrega directa de espesantes a manera institucional para adecuar la textura de los alimentos.
Entonces, por ahí más o menos es que quisiéramos dirigir el proyecto. Pero Perdón, Xiomara, ¿el tipo de discapacidad hay alguno específico? sí, sobre todo para pacientes con PCI Ujú, y discapacidades afines. ok. Ellos son quienes más problemas tienen aunque la disfagia realmente es un problema generalizado para muchos de los pacientes, Mm, que es un problema usual, mm, pero va más dirigido sobre todo a pacientes con PCI. Como lugar teníamos dos posibilidades: trabajar en Funter, conocido como Teletón, mm, o si no también en el hogar Vito Guarato. Por eso es mm. que consultábamos sobre si se podía hacer simultáneamente en las dos instituciones, porque todavía estamos con en qué institución es que tenemos la apertura en las dos instituciones, pero queríamos verificar dónde poder focalizarlo. Xiomara, Y fíjese que yo lo siento muy chiquito ir a solo estas dos instituciones. ¿Y por qué no se tiran a una región? Yo haría un piloto, por ejemplo, de atención, de un programa de atención para personas con discapacidad de esta naturaleza que le permita al Estado decir, ok, si yo implemento este piloto, voy a tener a salvo esta población. Yo empezaría, digamos, al principio diciendo, quiero ver cuál es la distribución, si es que aparece en algún lugar la distribución de este tipo de discapacidad, y decir, miren, voy a tomar, qué sé yo, occidente, oriente, para central a central, tal, y decir, ¿cómo hago un modelo de intervención que le permita a la población tener acceso a este tipo de servicios, inclusive los hogares, ¿verdad? Que los hogares de atención de personas con discapacidad, no estoy dejando fuera, me parece bien, solo que me parece que este grupo posiblemente no abarque toda la población y siento que, ¿cómo se llama? Puede de alguna manera, si ustedes se enfocan en eso, lavarse las manos el Estado, y el Estado tiene un rol importante en la atención de las personas con discapacidad. Entonces, no sé, se me ocurre que pudieran hacer algo, aparte de los hogares, un poco más pensando en atención, qué sé yo, de aspectos como el registro de estas personas en un sistema que nos permita saber dónde están. Dele, Xiomara, que veo que es tiene. que justamente era esa otra mi duda. Ajá, dele. No sé si tenemos para nuestra planificación, usted mencionaba un presupuesto de 4 millones. 4 millones. Cuando usted menciona 4 millones, perdón, Ajá. pareciera que podría ser un proyecto solamente que no necesariamente nosotros tengamos que tener la posibilidad de intervenir, sino que puede ser un proyecto de práctica. Muy bien. Sí, Ujú. ajá. Entonces ahí sí podríamos hacerlo a nivel de MinSal, o como Ajá. usted mismo dice, también realizar una prueba diagnóstica para conocer, por ejemplo, el tipo de disfagia, dejar estrategias incluso de diagnóstico, como hacer una prueba de GOS para estos pacientes y tener un protocolo de atención previo a la intervención que se haría. Ujú. Entonces, esa era nuestra duda realmente, porque la idea era desde MinSal. Sí, a mí me suena, este proyecto está súper bien, porque usted podría hacer perfectamente un modelito de vinculación entre las municipalidades, por ejemplo, para la detección y apoyo de estas poblaciones. Usted necesita movilizar esta población. Yo no estoy pensando solamente en los que están en los hogares, que quizá tienen eh, una manera como más certera de poder mejorar esas condiciones, ¿verdad? Ahí usted va, monta el hogar, le pone todo el equipo, le capacita a la gente, tiene ahí a la población cautiva y bueno, puede fácilmente entrar, pero me preocupan aquellos que están fuera, que pueden estar en las comunidades y que esos tienen una posibilidad muchísimo mayor de entrar en una desnutrición, porque póngale que estoy hablando del cantón Tierra Blanca de allá de Usulután, ¿verdad? De ese es el que me preocupa a mí, el del padre Vito Barato o el de Funter, creo que le tiene un poquito más controladas las condiciones, pero ese otro paciente que está, o persona, no que paciente, persona que está en la comunidad, ese, ¿cómo le ofrecemos una solución? Ahí vería yo como el reto que sería súper interesante que ustedes pudieran hacer un planteamiento de eso a nivel nacional. Se me ocurre por ahí. Margarita decía que
Y el ISRI, ¿verdad? Puede tener alguna información que les pueda servir sobre mapeo. Va. Sí, no sé, hasta el momento realmente para personas con discapacidad, perdón, hay Ajá. poca información. Desde el 2016 creo que no se hace una encuesta de salud y solamente se tomó los tipos de discapacidad, pero nunca se tomó como tal desde el problema de la alimentación. Entonces, tal vez las estadísticas no van a abordar como una sala situacional en donde se tiene mucha información, sino que la parte de la alimentación dentro de nuestro diagnóstico sí estaría bastante limitada. Hay un documento del Fondo de Población de Naciones Unidas que acaba de hacer con información de la Encuesta Nacional de Salud 2021. Ahí puede encontrar, es un diagnóstico de personas con discapacidad. Probablemente el tema nutricional, no sé hasta dónde profundicen eso, creo que no me acuerdo que profundicen eso, pero les puede ayudar a tener un panorama de la distribución de las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Hay tipos de discapacidad, está hecho porque la ANS toma en cuenta las preguntas del Consenso de Washington, entonces eso le garantiza a ustedes que ahí, digamos, se abordaron los temas que se tenían que abordar en materia de definición de los niveles de severidad de la discapacidad. Ahí lo pueden encontrar, se lo recomiendo. Bueno, paso al otro grupo porque si no, nos vemos en alguna asesoría y lo platicamos. Oye, vaya, entonces sigo Gracias. gracias, Xiomara. Sigo con grupo F, Ana Gabriela, Elizabeth o William. Rápido para que me cuenten ustedes. Este, nosotros nos vamos a enfocar en la falta de opciones de atención para pacientes con cronicidad avanzada. Ahí van los oncológicos y no oncológicos. Ajá. ¿Por qué hemos seleccionado esa problemática? Porque nosotros cuando tomamos en cuenta lo de la atención paliativa, normalmente se lo están desligando de la atención curativa y realmente eso va desde el momento en que uno le diagnostica la enfermedad. Entonces de ahí el paciente va con severidad, fragilidad y progresión y ahí eso va aumentando la necesidad de la atención hasta que se vuelve a un cuidado paliativo, ¿verdad? Entonces el problema es de que ahorita como se está desarrollando esto, no es que haya un abordaje integral de las diferentes opciones que se les puede brindar a estos pacientes. Entonces esos pacientes están como hasta cierto punto un poco como abandonados, ven todas las necesidades. Entonces, porque por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente paliativo, a veces puede querer estar en domicilio, puede que tenga el cuidador que esté capacitado y que la familia esté dispuesta a tenerlo allá hasta que fallezca, o puede que no. Puede que necesite el hecho de estar en un hospice, pero al momento hospice hay solamente para paciente oncológico. Para paciente no oncológico no hay. ¿Y qué es lo que les toca a ellos? Pues ir a las unidades de emergencia, sobresaturando la UCI, las UCI, porque son pacientes pues que van delicados y que en el hospital no es que los vayan a dejar solamente con un tratamiento paliativo, sino que también se le da el soporte pues que se le da a todo paciente que llega por una emergencia, ¿verdad? Entonces, ahí creo que en cuanto al sistema de salud estamos pues un poco bajos y por eso nos hemos enfocado nosotros en eso. ¿Por qué a quiénes afectaría? Pues afecta al paciente en general por el hecho que no se le da el manejo integral porque no se les está dando, por ejemplo, ahorita que Xiomara mencionaba eso de los PCI, de hecho esos son pacientes que también tienen necesidades paliativas y en los equipos de atención paliativa tendría que incluirse lo del nutricionista, el fisiatra, el psicólogo, o sea, es intersectorial, pues entonces no es que tengamos un modelo tal cual, de hecho ahorita el que se está desarrollando, por lo menos a nivel del IS, se está tratando de ver cómo se justifica que nos permitan hacer un equipo todavía más específico. Por ejemplo, en Costa Rica con los ELA hay equipos solamente de ELA. Entonces tienen las necesidades según ese paciente. Entonces imagínense cuántos pacientes con diferentes diagnósticos que no necesariamente son oncológicos no tienen nada que nosotros podemos darle para que estén como bien en lo final de vida, ¿verdad? Y lo mismo, o sea, si pensamos en los familiares, el hecho del síndrome del cuidador, porque normalmente pues queda solamente en uno, la mayoría de familiares se desliga, no hay quien le esté dando un soporte psicológico a esa persona, entonces llega un momento en el que generan una culpa porque no quieren hacer con el paciente porque ya están hartos de todos los cuidados y eso, y se sienten mal con ellos, tienen problemas con el paciente, no se logra como el hecho de que el paciente en sus últimos días esté en un ambiente tranquilo y confortable y que la familia esté con la satisfacción de que estuvo con ellos hasta el último momento. Entonces, eso también es una afectación que tenemos que abordar, ¿verdad? Y brindarles el hecho de que si vaya, no lo pueden tener en casa, entonces tenemos este institución para esos pacientes, usted lo puede ir a ver cierto tiempo, hay quien lo cuide, se le va a dar el manejo, entonces eso será una cosa. Si lo vemos desde el punto de vista económico, también
cómo se saturan las unidades de emergencia, los hospitales, cuánto cuesta una cama de UCI, cuánto cuesta una cama de módulo, cuánto cuesta un UCI, y todos los insumos que se van a esos pacientes que podrían utilizarse en otros pacientes que no están fuera de un protocolo curativo, pues. Entonces, algo así lo hemos nosotros Muy colocado. bien. Listo, me gusta el tema también porque igual que otros que he visto, me da la impresión que hay un lienzo bastante en blanco aquí en el país y por lo tanto tienen la oportunidad de crear y de hacer propuestas interesantes. Me gusta. Me gustan estos temas que han estado. Así que bueno, excelente. Gracias. Gracias, Elizabeth. Vamos con el grupo G. El final, Daniela, Fátima, Hugo, Cristian. ¿Quién nos comenta? ¿Colegas? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Fátima. Adelante. Nosotros somos el Grupo G, pues fíjese que hemos elegido una comunidad que se llama Cantón San Antonio Arriba, que es del municipio de Santiago Nonualco, departamento de La Paz. Es un cantón bueno, prácticamente es el más grande que tiene esta comunidad. Solo tengo la información de ahorita de la mitad, que de un promotor de salud, que los habitantes son 3.078 habitantes, de los cuales ahí tienen club de adulto mayor, sí, pero la mayoría de ellos son analfabetos, no saben leer ni escribir. También tenemos las zonas que son marginadas, que no hay acceso tanto como para llegar, sino que hay caminos de vereda, no hay luz, no tienen lo necesario para su alimentación también. Entonces, hay familias que jamás los han visto un médico, que no llevan ni controles prenatales, control de niños sanos, ni esquemas de vacuna. Hay bastantes mujeres que ya he hablado con varias de ellas, que los esposos no los dejan que planifiquen, ya van con ¿qué? El número 15 de hijos ya tenidos y aún así siguen teniendo. Entonces queremos llegar a esa comunidad que son bastante marginadas para implementar un proyecto ahí. ¿Y de qué iría el proyecto más o menos, Fátima, han pensado? Sobre lo queremos basar en los adultos mayores, porque mira, hay muchos adultos mayores que ni siquiera saben que tienen alguna patología, que no se toman chequeos, no tienen ni expediente a veces, muchas veces en la unidad de salud, porque no van, porque hace poco se detectaron 3 pacientes que ya estaban en su etapa final de cáncer y jamás se enteraron que tenían cáncer. Está una señora que dijo que hace como 5 años veía que le salía secreciones de su mama y nunca le tomó importancia, pues, y ahora ya está en su etapa final del cáncer. Entonces, le comento porque si van a hablar de adultos mayores en el proyecto, entonces traten de centrar su análisis en esta población, en esa comunidad, o sea, si es eso. Entonces, sí esperaría yo, digamos, que en ese análisis haya una lectura sobre qué es lo que pasa con personas adultas mayores en este espacio, pues en esta zona específica, ¿verdad? Más allá de cuántos niños hay, cuántas mujeres embarazadas, o sea, o salud sexual y reproductiva, no sé qué. Esta población tiene condiciones específicas, entonces esperaría que se centren en ese análisis de esa situación de esa población específica. Váyanse a las preguntas que les he puesto ahí para que se orienten. Oye, vaya, muy bien, pero entiendo que serían situación de personas adultas mayores en la comunidad. Listo. Vale, muy bien, gracias entonces por compartir. Colegas, solo tengo ya pocos minutos, 10 minutitos nada más para poder avanzar en esta presentación. Déjenme ver. Voy a mover esto aquí para poder seguir presentando. Esto aquí y share screen, son algunas cosas nada más para poder cerrar la clase. Miren, actividades de esta semana, jóvenes, tenemos el foro, ¿verdad? Sobre generalidades de proyectos en salud, que es estas preguntas que yo les hice ahora. Yo les agradecería que me contesten. En el foro solo hay 2 grupos que han contestado.
porfa, no he visto en el transcurso de estas últimas horas si alguien más lo ha contestado, pero sí, porfa, les pido que lo vayan poniendo porque es un poco algún récord de su proyecto, de cómo va avanzando. Así que, porfa, son preguntas bastante sencillas. Teníamos la tarea, viendo un poquito este tema, teníamos la fecha de entrega para el martes 27, este próximo martes, pero en vista de que hasta ahora estamos discutiendo un poquito estos temas y algunas recomendaciones también que yo les estoy dando, estoy proponiendo que pasemos la fecha para el próximo jueves, el jueves 27 de febrero. ¿Están de acuerdo con esa medida? Sí, muy bien, porque eso les da un par de días más para que ustedes puedan hacer algunos ajustes y algún enriquecimiento del tema. Así que se los dejo por ahí. Lecturas complementarias para esta semana, les dejo dos. Una que es una guía metodológica del gobierno argentino sobre formulación de proyectos locales y promoción de salud. Hay un capítulo, el capítulo 2, que habla sobre cómo identificar el problema y sus causas en términos de salud. Interesante y les puede dar también algunas luces sobre por dónde irse en el trabajo que están haciendo. Y el otro documento es un documento de la Universidad Abierta de Cataluña que es sobre iniciación y planificación en materia de proyectos, y hay dos acápites, o prácticamente el 1.1.1, que es análisis de la viabilidad de un proyecto. Creo que esas lecturas les van a ser de mucha utilidad y les pueden orientar un poquito más. Fechas clave, entonces aquí estamos con cierre del foro para consultas, estamos para el martes, cierre del foro. El módulo también está cerrando el martes, perdón, el módulo de la semana 3 se va a abrir el miércoles que viene y cierra el próximo martes. El foro de consultas va a estar igualmente en ese mismo periodo. Perdón, la clase virtual de la semana 3 nos vamos para el próximo sábado, vamos a estar teniendo la clase. Fecha límite para entrega de la actividad evaluada, jueves 29 de febrero, que es el documento del análisis situacional. Este próximo jueves es la fecha límite. Ya ajusté los parámetros ahí en la plataforma para que no les dé problema. Si tienen algún problema, porfa, díganme. Y tenemos un control de lectura de la semana 1, 2 y 3 el próximo domingo. ¿Se acuerdan que tenemos esos controles de lectura de los contenidos que aparecen en la plataforma virtual las próximas 3 semanas? Nada más les quiero dejar esto. No pudimos ver ahora el tema de la cápsula de igualdad, pero sí me gustaría, déjenme ver si estoy compartiendo aquí el sonido. Sí, estoy compartiendo el sonido con ustedes. Y me gustaría que vieran esta cápsula que yo estoy interesado que hoy vayamos revisando. Perdón, vamos con... Revisan si lo ven. Perdón. Licenciado Guerrero, adelante. Usted tiene una pregunta. Doctor, la consulta que le quiero hacer es referente al tema, ¿verdad? ¿Cuántas páginas tenemos que entregar nosotros sobre el reporte del documento? Porque yo me acuerdo que al principio usted nos hizo mención de que le gustaba de que nosotros detalláramos bien la información, que no fuéramos tan específicos al momento de brindarle un informe o respuesta a alguna pregunta. Más sin embargo, hacía mención de 3 páginas. ¿O cuánto es el límite que vamos a tener? Son 3 páginas. De hecho, tiene una puntuación que tenga 3 páginas con la posibilidad de incluir anexos. Ustedes pueden poner los anexos que quieran. Yo les dije, ahora les decía, pueden poner hasta 10 páginas de anexos si quieren, pero narrativo necesito 3 páginas nada más. Quiero la capacidad de ustedes de sintetizar, pero de poder colocar la información clave en eso. Creo que 3 páginas les da un poco para que ustedes puedan dejar su idea del análisis. Así que respondo con eso. Fátima, adelante, sí. Disculpa, el teclado, el mouse me está dando problema. Tenía una duda, doctor, y Bien. el proyecto va a ser como ficticio, o sea, no vamos a ir a la comunidad. No. Vamos a hacer un proyecto diseñado de escritorio, porque no les da tiempo y tampoco les voy a pedir que ustedes se muevan a la comunidad. Lo que sí quisiera es que consiguieran información real, ¿verdad? Pero sí,
al final del proyecto, cuando van a hacer su video y todo esto de presentación, pues yo sí les invito, miren si han ido a la comunidad o si hay una comunidad, vayan, tomen imágenes de la comunidad, enseñen cómo es la comunidad donde se va a hacer, porque eso les ayuda mucho a ustedes, ¿verdad? Así que bueno, pero no es esencial, ¿de acuerdo? Ok, gracias, Vaya, doctor. muy bien. Solo entonces lo voy a dejar con eso. No nos va a dar tiempo de reflexionar al respecto, pero sí les quiero dejar con este video el día de hoy. Pertenecemos a la misma especie. Vivimos en el mismo planeta. Quizás seamos del mismo país. Podemos tener los mismos sueños y recorrer el mismo camino. Tenemos la misma libertad. Soportamos la misma carga. Tenemos las mismas oportunidades y recibimos el mismo reconocimiento. Tenemos la misma meta. No nos engañemos. En la carrera de la vida, las mujeres tienen las mismas capacidades, pero más obstáculos para llegar a la meta. Prácticas sexistas e inadecuada atención sanitaria y social deterioran la salud de mujeres y niñas en todo el mundo. Mira a tu alrededor, implícate y da un paso adelante por la igualdad y la salud de las mujeres. Sin equidad de género, no se puede cumplir el derecho a la salud. Actúa, practica igualdad. Bien, jóvenes, quería dejarles este mensaje, digamos, este tema, y vamos a estar a lo largo de esta clase teniendo algunas reflexiones al respecto. Hoy no nos dio mucho tiempo para hacerlo, pero sí quiero que vayan pensando en este tema durante ustedes están haciendo su proyecto, ¿verdad? Y viendo un poco cuál es la diferencia de carga que tienen hombres y mujeres, ¿verdad? Porque necesita un abordaje diferenciado, ¿verdad? Necesita un abordaje diferente. No es lo mismo trabajar con hombres que tenemos todas las posibilidades y que a veces decimos frases como yo te voy a ayudar en las tareas de la casa, ¿verdad? No son mis tareas, son las tuyas. Yo te voy a ayudar, ¿verdad? Y yo me puedo ir, cuando invitan a alguien que le dice, mire doctora, puede ir o licenciada, ¿verdad? Fíjese que vamos a tener un curso. Ay, qué bueno, ¿dónde va a ser? Va a ser en Panamá, una semana, va a estar ahí en Panamá. Ay, ¿con quién dejo a los niños? ¿Verdad? No puedo, ¿verdad? Cuando nos preguntan a nosotros, va a ser en Panamá una semana, ¿cuándo me voy? ¿Verdad? Las cargas son diferentes. Cuando ustedes planteen situaciones de solución en salud, deben considerar que van a trabajar con mujeres y las mujeres necesitan un approach, un abordaje especial, ¿verdad? Adaptado a las condiciones y transformar esas realidades, involucrar a hombres para que estemos. ¿Vieron el corredor? El hombre al final agarra el bebé y se queda con el bebé también, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que ir tratando en nuestros proyectos, de que haya un compartir esas responsabilidades, ¿verdad? Vamos a ir hablando de este tema a lo largo de las clases. Quizá la otra clase empecemos con este tema mejor para que nos dé tiempo de conversar, porque hoy no nos dé tiempo de nada. Ya son las 3:39 y necesitamos cerrar para que ustedes vayan a su descanso. Les agradezco su tiempo, comentarios, porfa. Ahí está el foro. Si tienen dudas, preguntas, también. Porfa, me pueden escribir a la plataforma si necesitan algún tema o alguna asesoría también, que platiquemos durante la semana, me dicen. 3:40. Mil gracias, jóvenes. Éxito en su próxima clase. Nos vemos el Gracias, próximo doctor. sábado. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ustedes, gracias. Gracias. Chao.